acerca un poco de esta enfermedad. Bueno, ya entrando en definición, bueno, la anemia se va a definir como una reducción de la concentración de la hemoglobina o de la masa global de los eritrocitos en sangre periférica por debajo de los niveles considerados normales para una determinada edad, sexo y altura sobre el nivel del mar. Ya en la práctica clínica va a ser una hemoglobina o hematocrito menos dos desviaciones estándar o por debajo de la percentil 2.5 para la edad o el sexo de ese paciente. Es muy importante, antes de entrar en materia, hablar de las determinantes y sobre todo nosotros que pues, somos pediatras y evaluamos diversas etapas de la vida, desde la edad neonatal hasta la adolescencia. En esto es muy importante saber que, bueno, al inicio de la vida, el paciente o el ser humano va a tener los niveles de hemoglobina más altos que va a contar durante todo el resto de su vida. Podemos llegar a tener valores entre 18 a 19 gramos de hemoglobina y posteriormente vamos a ir presentando una reducción hasta cierto punto fisiológica. Esto debido a, bueno, el aumento de la demanda metabólica, el cambio de las necesidades con base al crecimiento, alimentación y otros factores que vamos a analizar. Y posteriormente, bueno, hasta llegar a la edad de la adolescencia en la cual vamos a alcanzar los niveles de hemoglobina que vamos a mantener el resto de nuestra vida. Respecto al sexo, aquí prácticamente se comporta igual en la edad preescolar, escolar, y es hasta la adolescencia donde el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y específicamente la producción de testosterona, pues va a estimular la producción de eritropoyetina, que a su vez va a estimular mayor producción eritroide y aumento de los niveles de hemoglobina en varones respecto a las mujeres. Respecto a la raza, se sabe que la población negra o africanoide tiene niveles de hemoglobina determinados entre 0.5 a 1 gramo de hemoglobina menos que el resto de la población mundial. Y finalmente, bueno, la altura sobre el nivel del mar, que es el determinante más importante, a sabiendas de que un aumento de altura va a disminuir la cantidad de oxígeno en el aire ambiente y esto va a estimular la producción de más eritropoyetina y finalmente el desarrollo de mayor niveles de hemoglobina. En esta gráfica, pues, lo que buscamos ejemplificar es cómo en la edad pediátrica, básicamente hasta la adolescencia, se comportan exactamente igual ambos sexos y es evidente cómo empieza a haber esa diferencia de mayor hemoglobina en varones respecto a mujeres al entrar en la adolescencia. Algo muy importante, no es como tal el objetivo de la plática, pero es importante conocer el proceso de la eritropoyesis que sabemos que se realiza en la médula ósea. Y esta va a depender de la saturación de oxígeno, que a su vez va a ser un estímulo en las células peritubulares para la síntesis de eritropoyetina y finalmente la estimulación de la médula ósea con la producción del eritrocito. Aquí en la parte inferior de la diapositiva podemos observar cómo es la evolución desde el precursor más inmaduro del glóbulo rojo hasta su forma madura, en la cual por principios de maduración van a ir perdiendo caracteres como es el núcleo, posteriormente el material genético, hasta alcanzar su forma final de disco bicóncavo, el cual carece de núcleo y mitocondrias. Como pueden observar, es aproximadamente un tiempo de 6-7 días en la médula ósea y finalmente una vida de 90 a 120 días en la sangre periférica. Esto va a ser muy importante para más adelante ver cómo se desarrolla un síndrome anémico cuando la demanda de eritrocitos va a superar la producción o cuando la producción está ineficaz y esto es lo que está produciendo pues justamente el síndrome anémico. Algunos factores de riesgo para el desarrollo de anemia en la edad pediátrica, bueno, sabemos como número uno la deficiencia nutricional. Muchas de las causas de la anemia que vamos a encontrar en los niños, pues va a ser carencial, siendo la deficiencia de hierro la causa más común a nivel mundial. Sin embargo, no es la única y es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? No todas las anemias van a ser sinónimos de deficiencia de hierro. También algunas pueden ser deficiencias vitamínicas, principalmente de vitamina B12 o deficiencia de folatos o zinc u otros minerales que también están involucrados en la síntesis de la hemoglobina. Factores ambientales, a esto me refiero con factores externos, como cuáles, determinantes psicosociales. Hoy en día podemos observar cada vez más que los pacientes pediátricos pues tienen dietas bajas, principalmente en ingesta de proteínas, en algunos pacientes que, bueno, practican el veganismo y que pueden tener cierta
ingesta deficiente, ¿no?, de proteínas de origen animal y que esto va a llevar a el déficit en la síntesis de hemoglobina. Algunas infecciones crónicas, principalmente infecciones virales, que son características, si bien no son exclusivas, sí características de países en vías de desarrollo. Intoxicaciones por metales pesados, como puede ser el plomo, o el uso de medicamentos. En este caso podemos nombrar a los fármacos antiepilépticos, antibióticos o algunos incluso AINES. Respecto a los padecimientos crónicos, pues bueno, si bien la prematurez no es una enfermedad, pues es una condición que predispone el desarrollo de anemia como tal. La enfermedad renal crónica, procesos autoinmunes, principalmente lupus, pero no es el único, o propiamente las neoplasias que ejercen una infiltración sobre la médula ósea. Respecto a trastornos congénitos, pues bueno, síndromes de falla medular, que está involucrada la anemia, aunque no es la única falla que vamos a observar, alteraciones de la membrana eritrocitaria, como lo es la esferocitosis o eritocitosis, fallas en la síntesis de hemoglobina, como en las talasemias o en la drepanocitosis, o enzimopatías, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato o de piruvato sinasa. Ya entrando propiamente en lo que es la clasificación para poder llevar a cabo un correcto abordaje, bueno, vamos a hablar de cómo clasificamos a las anemias. Para ello nos vamos a basar en dos criterios. Primero, los fisiopatológicos y los morfológicos. Para ambos vamos a utilizar el conteo de reticulocitos y los índices eritrocitarios. Es muy importante resaltar que estas clasificaciones son complementarias. No es justificado solo utilizar una u otra porque nos vamos a quedar con un diagnóstico a medias. Entonces es complementario para alcanzar nuestra sospecha etiológica final. Respecto a la clasificación fisiopatológica, bueno, vamos a, o las va a categorizar como trastornos que son consecuencia de una incapacidad para producir eritrocitos en formas y cantidad adecuadas. Estos van a ser fenómenos resultantes de la destrucción incrementada o de la pérdida de los eritrocitos. Aquí el recuento de reticulocitos va a reflejar el estado de la médula ósea y el punto de corte actual después de la edad escolar es de 2%. Antes de esta edad no hay un consenso como tal, pero esperamos valores entre 1 a 1.5% dentro de lo normal y todo lo que sea menor o mayor a esto, pues se sale del rango como tal. Del lado derecho, lo que estamos ejemplificando, bueno, es una tinción supravital con azul brillante de crecilo, en el cual lo que vamos a observar son esos restos como azul intenso dentro de los eritrocitos, que bueno, es material genético remanente, principalmente restos de ribosomas, que lo cual nos está haciendo o nos da idea de que se trata de reticulocitos. En este caso, la clasificación va a estar en dos grandes grupos, las regenerativas, que bueno, ellas se van a caracterizar por una producción medular normal. Aquí el detalle o el punto clave es que el paciente puede estar presentando una hemólisis o una hemorragia importante. El problema no es dentro de la médula ósea y aquí el índice de producción reticulocitaria pues va a estar aumentado. Las no regenerativas, aquí el problema va a estar dentro de la médula ósea, es decir, vamos a tener una médula ósea hipoproliferativa, puede haber alteraciones de la eritropoiesis por alguna causa genética o secundaria a enfermedades sistémicas. En este caso, el índice de producción reticulocitaria lo vamos a encontrar normal o disminuido. Es muy importante justamente hacer la corrección adecuada del índice de producción reticulocitaria. Para ello, la fórmula es muy sencilla, simplemente es la multiplicación del porcentaje de reticulocitos que nos determinan al momento de solicitar los laboratorios por el hematocrito medido en ese instante y se va a dividir entre el hematocrito normal para la edad y el sexo del paciente. Es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos con niños que pueden tener un hematocrito de 55%, que es normal, a un hematocrito de 45% que se alcanza hasta la vida adulta. Entonces, sí es fundamental realizar esta corrección antes de completar el abordaje para que podamos tener una idea de que si nuestro índice de producción es aumentado, normal o disminuido, y con esto tener la pauta de si estamos ante un cuadro regenerativo o arregenerativo. En la actualidad ya existen aplicaciones o calculadoras en Internet, no hay necesidad de aprendernos la fórmula, es la realidad, pero bueno, para fines de educación, pues es importante tenerla en cuenta, ¿no? Pero ya para todo existen calculadoras. Entonces, ya para finalizar respecto a la clasificación fisiopatológica, vamos a tener dos grandes grupos en los cuales vamos a tener una alteración en la producción eritrocitaria. En este caso, podemos sospechar inicialmente una deficiencia nutricional o bien que exista una falla medular, ya sea
propiamente por una infiltración o por diferentes condicionantes como lo puedan ser infecciones, como puedan ser uso de fármacos mieloablativos o que puedan ser pues con efectos secundarios, ¿no? Y del otro lado, en aquellos que está aumentada la destrucción eritroide, como lo van a tener ya por grandes grupos etiológicos, las membranopatías o efectos de membrana, que bueno, principalmente la esferocitosis o la eritrocitosis hereditaria, defectos enzimáticos como la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la deficiencia de piruvatosinasa, defectos en la síntesis de hemoglobina como lo es la drepanocitosis o las talasemias, o finalmente una hemólisis propiamente, como la anemia hemolítica autoinmune o secundaria a uso de medicamentos. Hasta aquí es como clasificamos las anemias de forma fisiopatológica. Ahora vamos a hablar un poco de la clasificación morfológica. La clasificación morfológica es la que comúnmente nosotros pues estudiamos en la facultad, que se basa en los valores de índices eritrocitarios, es decir, del volumen corpuscular medio, de la hemoglobina corpuscular media y de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Aquí se van a crear tres grandes grupos respecto al tamaño. Actualmente ya no utilizamos tanto la pigmentación y nos quedamos más con el tamaño de los eritrocitos. En este caso hablaríamos de una anemia microcítica, una anemia macrocítica o una anemia normocítica. Respecto a la anemia microcítica, para fines prácticos, es aquellos que tengan menos de 80 femtolitros y las causas etiológicas más comunes va a ser la anemia ferropénica, la talasemia o rasgos talasémicos o enfermedades crónicas. La anemia normocítica, bueno, aquí el volumen de los eritrocitos va a oscilar entre 80 a 100 femtolitros y las causas más comunes pues va a ser hemorragia aguda, hemólisis, secuestro esplénico, o infiltración o destrucción de la médula ósea. Y finalmente las macrocíticas, en las cuales vamos a encontrar deficiencias vitamínicas como B12, folatos, el hipotiroidismo congénito o en los adolescentes que tengan abuso en consumo de alcohol. En este caso, bueno, ya empleando ambas clasificaciones, pues vamos a tener, pues, dependiendo del grupo, anemias microcíticas, normocíticas o macrocíticas, y vamos a tener que sacar la cuenta o el índice de producción reticulocitaria, en los cuales si se encuentra una anemia microcítica con un índice aumentado, aquí pues es una anemia ferropénica que ya está recibiendo tratamiento, una anemia hemolítica o una pues, alteración hereditaria que condicione el rompimiento de los eritrocitos. Por otra parte, si es del tipo A regenerativa, bueno, causa número uno, como ya hemos dicho, anemia ferropénica, infección, inflamación crónica o intoxicación por plomo. Me voy a saltar a las macrocíticas, en las cuales cuando existe el índice de producción reticulocitaria aumentado, pues bueno, casi siempre vamos a hablar de una crisis hemolítica por una anemia hemolítica autoinmune, o si son A regenerativas, deficiencias de ácido fólico o síndromes ya establecidos como anemia de Fanconi, anemia de Diamond-Blackfan, enfermedad hepática, síndromes mielodisplásicos, anemias sideroblásticas o el hipotiroidismo. Ya volviendo a lo que es las anemias normocíticas, aquí el espectro es un poco más complejo porque muchas veces son formas iniciales de las enfermedades y por tanto no se alteran el volumen de los eritrocitos. Todavía al estar instaurándose la enfermedad podemos tener unas características de eritrocitos normales circulando los 120 días de su vida media. Y ahora, ¿cómo los vamos a abordar? Inicialmente, como todo cliché de enfermedad, una buena historia clínica, una exploración física detallada, solicitar una biometría hemática con reticulocitos, que es súper importante para poder realizar la clasificación fisiopatológica, solicitar un frotis de sangre periférica y finalmente pruebas complementarias ya un poco más abocadas hacia el diagnóstico de sospecha que tenemos. Respecto a la historia clínica, vamos a iniciar con los antecedentes familiares. Es fundamental indagar el origen de la familia, principalmente aquellos pacientes que tienen familiares o que tienen ascendencia de familiares del norte de África, Medio Oriente o toda Europa mediterránea. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí observamos sobre todo defectos en la síntesis de la hemoglobina, como las talasemias, aunque no es la única, y en algunas poblaciones del Medio Oriente podemos observar también deficiencias de glucosa y fosfato o podemos tener drepanocitosis. Aquellos pacientes que ya se conocen o que
conocen familiares con ya enfermedades hereditarias como esferocitosis, que tienen deficiencias de glucosa y fosfato de piruvato sinasa, bueno, es súper importante que los tengamos que indagar de un inicio para sobrellevar nuestro diagnóstico hacia esa parte. También aquellos familiares que han recibido transfusiones a lo largo de su vida y que no han sido solo por una hemorragia activa, sino por alguna otra causa. Aquí ya podemos hablar de aquellos pacientes que cursaron con neoplasias en la infancia, aquellos pacientes que tuvieron o que cursaron con alguna enfermedad autoinmune y que, bueno, puede generarnos un signo hacia dónde dirigir en este momento el diagnóstico. Y quirúrgicos, ¿por qué quirúrgicos? Pues sabemos que aquellos pacientes con hemólisis crónicas tienen predisposición a desarrollo de cálculos biliares y son aquellos pacientes que pueden tener una colecistectomía o que pueden incluso haber sido ya esplenectomizados por una hemólisis importante en la infancia. Ya respecto a los antecedentes personales, pues bueno, vamos a hablar de los antecedentes perinatales, la edad gestacional, el paciente es prematuro o no es prematuro, el paciente presentó alguna complicación hipóxica durante el parto o la cesárea, si el paciente tiene alguna condición hemolítica, es decir, una incompatibilidad a grupo ABO o RH, si el paciente por alguna causa recibió fototerapia o exsanguinotransfusión, si el paciente ya tuvo alguna detección de alguna cardiopatía durante la edad prenatal, bueno, entre otras cosas, ¿no? El neurodesarrollo, nuestro paciente está creciendo conforme a los hitos del desarrollo esperados o el paciente está presentando déficits intelectuales a tempranas edades o pacientes que han tenido incluso regresiones del neurodesarrollo. En el aspecto nutricional, bueno, ¿cómo es la dieta del paciente? ¿Hasta qué edad se alimentó de seno materno exclusivo? ¿Qué cantidad de leche de vaca consume? Sobre todo hoy en día que existen ya estudios en los cuales consumos de más de medio litro de leche de vaca al día por más de 3 meses, pues nos predisponen a deficiencias de hierro principalmente. ¿Cómo es el consumo de carnes rojas? ¿Qué tanto contenido proteico de origen animal tiene el paciente? Todas estas situaciones nos van a ir orientando a si realmente es una causa carencial o no. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la idea de que anemia síndrome anémico es sinónimo de deficiencia de hierro y no indagamos en qué otras deficiencias nutricionales puede tener nuestro paciente. Y bueno, consumo de medicamentos, como ya les había comentado en las diapositivas previas, principalmente aquellos que están con inmunosupresión, aquellos pacientes que tienen fármacos antiepilépticos o aquellos pacientes que ya utilizan fármacos antidepresivos. Respecto a la exploración física, bueno, vamos a tener dos grandes grupos, el síndrome anémico agudo, que pues es una instauración justamente muy rápida y que puede comprometer la vida del paciente en minutos o horas. Estos pacientes, bueno, van a presentar palidez, van a presentar taquicardia, llenado capilar retardado, se puede auscultar un soplo sistólico o incluso un soplo ocular y finalmente un estado de choque que comprometa la vida. En este caso, las sospechas más importantes que tenemos cuando el cuadro fue muy agudo, tuvo una instauración muy rápida, pues es que el paciente está presentando una hemorragia, está sangrando por algún sitio o el paciente está presentando una crisis hemolítica por alguna situación. Por otra parte, tenemos el síndrome anémico crónico. No es que no sea importante o no es que no sea peligroso, pero aquí el paciente puede dar un poco más de tiempo para que el médico que lo reciba de primera ocasión, pues pueda llevar más o menos la sospecha diagnóstica hacia alguna parte, ¿no? Se van a mostrar pálidos nuevamente, a lo mejor no tan pálidos como aquel que se instaura de forma muy, muy abrupta, pacientes que van a referir a astenia, que van a referir a dinamia, las mamás generalmente nos comentan que el paciente deja de comer o come muy poco. Se van a ver ictéricos aquellos pacientes que están hemolizando, que tienen una hemólisis crónica, llámese un defecto de membrana, llámese una alteración de la síntesis de la hemoglobina o una enzimopatía. Ya aguas con aquellos pacientes que ya tienen visceromegalias, porque en este caso o hay una hemólisis importante o el paciente tiene un síndrome infiltrativo. Entonces aquí ya la anemia no es solo anemia, ¿no? Ya hay otros síndromes que están complementando el diagnóstico. Y finalmente manifestaciones sistémicas, aquellos pacientes que ya cursan con fiebre, que cursan con síndromes hemorrágicos, que presentan todo tipo de alteraciones o infiltración de órganos del sistema retículo endotelial. Y bueno, aquí la anemia es parte de, pero ya no es simplemente como tal el síndrome.
Esta diapositiva solo para ejemplificar algunas características que nos puedan llevar a, durante la exploración física a sospechar en alguna entidad etiológica. Bueno, la hiperpigmentación, principalmente en aquellos niños que llegan con talla baja, que llegan con alteraciones musculoesqueléticas, bueno, una anemia de Fanconi, petequias o púrpura, bueno, una anemia hemolítica autoinmune con trombocitopenia, que esto ya estaríamos hablando de un síndrome de Evans, un síndrome hemolítico urémico, aplasia de médula ósea o, bueno, infiltración de la médula ósea por alguna neoplasia. Ictericia es un dato cardinal para aquellos pacientes que están hemolizando o que tienen alguna alteración hepática que conlleve anemia como tal. En los ojos, bueno, ya hay alteraciones muy específicas, microcórnea, que es propia de la anemia de Fanconi, anomalías de los vasos conjuntivales y retinianos que los podemos ver en algunas hemoglobinopatías, catarata, que no es como tal patognomónico, pero que se observa en un gran número de pacientes con deficiencia de glucosa y fosfato o galactosemia, edema de párpados en aquellos pacientes que están malnutridos o desnutridos o que tienen alteraciones renales, ¿no? La glositis en la deficiencia de vitaminas principalmente, el tórax, anomalías de músculos pectorales, que bueno, aquí es muy raro el síndrome de Poland, pero que se puede llegar a presentar en algunas ocasiones, o en las manos, como les comentaba, un pulgar trifalángico, que es muy común en aquellos pacientes con aplasia pura de la serie roja o anemia de Diamond-Blackfan, hipoplasia de la eminencia tenar en el Fanconi o anomalías de las uñas pues en la deficiencia de hierro. Y bueno, la esplenomegalia que la podemos encontrar en múltiples causas etiológicas, desde la hemólisis hasta la infiltración neoplásica. Aquí nada más para ejemplificar, bueno, debemos solicitar una biometría hemática y percentilarla con base a la edad de nuestro paciente. Existen diversas tablas ya adecuadas a las poblaciones con las que estamos trabajando, en este caso poblaciones latinas o poblaciones o tablas que incluyan a población latina. En este caso, bueno, el Harriet Lane nos da una buena opción, aunque existen otras tablas de otros países que también nos pueden dar ya como tal límites bajos o altos con los cuales discernir si el paciente cursa o no cursa con un síndrome anémico. Esta, por ejemplo, podemos ver que todos los pacientes con menos de 11 de hemoglobina entre 6 meses a 2 años de edad tienen un síndrome anémico en algún grado. Y así nos podemos ir de 2 a 6 años, de 6 a 12 años, hasta llegar a la edad, a la adolescencia, en la cual pues básicamente va a ser el nivel de hemoglobina para el resto de la vida. Otro de los puntos importantes que debemos solicitar en el abordaje, bueno, es el frotis de sangre periférica. Como pediatras probablemente nosotros no lo vamos a observar, pero un químico con buena formación o un hematólogo experto puede discernir cómo aquí en estas 4 imágenes tenemos 4 ejemplos diferentes de síndromes anémicos que no son iguales. Podemos observar en la imagen superior izquierda un frotis en la cual observamos pocos eritrocitos, bastante pálidos. Como sabemos, el eritrocito es un disco bicóncavo con un centro pálido que tiene una dimensión aproximada de 7 micras. Aquí los podemos observar un poco más pequeños, con diferentes formas, y bueno, esto nos hace sospechar principalmente pues, de una anemia por deficiencia de hierro. Por el otro lado, del lado derecho, podemos observar que son características completamente diferentes, ¿no? Aquí vemos eritrocitos muy esféricos, muy bien coloreados, si así lo quisieran ver valiendo la expresión, en la cual pues hay una forma esférica, como les comento. Entonces, podemos sospechar de una esferocitosis hereditaria principalmente, ¿no? Pueden observar también en la parte inferior izquierda cómo la morfología es completamente distinta al resto. Aquí vemos múltiples esquistocitos, células fragmentadas, células muy violetas o con basofilia difusa. Y bueno, esto es característico de una hemólisis de cualquier tipo, ya sea una hemólisis autoinmune o una hemólisis hereditaria. Pero bueno, aquí es prácticamente patognomónica que el paciente está presentando rompimiento de los eritrocitos por alguna causa. Y finalmente, del lado derecho, las características nuevamente cambian. Aquí vemos eritrocitos de mayor tamaño respecto a las láminas previas, casi del tamaño del polisegmentado que tenemos ahí. Y bueno, un neutrófilo polisegmentado nos puede dar indicio de que el paciente o cursa con una infección o que cursa con una anemia megaloblástica. Y aquí principalmente las deficiencias pueden ser de vitamina B12 o de folatos. Bueno, ¿y qué pruebas complementarias vamos a solicitar? Principalmente pues la química sanguínea aquí nos va a ser útil en los pacientes que estén ante un cuadro de hemólisis. Vamos a observar aumento de las bilirrubinas a expensas de las bilirrubinas indirectas, aumento de la DHL,
y podemos observar algunas otras alteraciones hepáticas, alteraciones de las enzimas, en el caso de que el paciente curse con alguna enfermedad que esté infiltrando el hígado, ¿no? Entonces es súper importante que en todo paciente que sospechemos una anemia hemolítica, complementemos con una química sanguínea. Un perfil de hierro en aquellos pacientes que cursen con un síndrome anémico, con volúmenes bajos y con un índice de producción reticulocitaria disminuido. Inmunohematología, me refiero propiamente a una prueba de CUMS en aquellos pacientes que estamos sospechando que está bajo un cuadro de hemólisis, o finalmente determinación de folatos o vitamina B12 en aquellos pacientes con índices de producción reticulocitaria bajos, pero con volúmenes altos mayores a 100 femtolitros. Finalmente, pues tenemos el algoritmo diagnóstico en el cual lo primero que tenemos que hacer es pues un diagnóstico clínico y por biometría hemática de anemia, es decir, tenemos un paciente que por edad y sexo tiene menos de 2 desviaciones estándar o menor a la percentila 2.5, en el cual vamos a determinar o observar cómo son sus volúmenes globulares. En este caso, si los tenemos disminuidos, pues nos tendríamos que ir a la diferencia entre los reticulocitos se encuentran altos o se encuentran bajos. Si se encuentran bajos, tenemos casi siempre el diagnóstico de deficiencia de hierro en la mayoría de las veces, pero puede ser un rasgo talasémico, puede ser una intoxicación por plomo o puede ser una anemia sideroblástica. Por el contrario, si el paciente cursa con un índice de producción aumentada, pues estamos hablando de que seguramente está hemolizando, como ya lo hemos enfatizado tanto en la plática, y pues puede cruzar con una talasemia, que es la más común de los volúmenes eritrocitarios bajos, con índices altos. Respecto a los volúmenes eritrocitarios normales, las anemias normocíticas, aquí es un poco más complejo porque, como les comentaba, muchas enfermedades van a tener índices normales hasta determinado tiempo en el cual ya se cursan o llegan a la cronicidad y en las cuales pues ya van a tener características principalmente hacia un volumen globular disminuido, ¿no? Aquí si el índice de producción reticulocitaria está disminuido, podemos tener ya inflamación crónica por alguna enfermedad autoinmune, podemos tener hemorragia aguda, pero ya en una fase un poco más instaurada o propiamente dicha, o una eritroblastopenia transitoria de la infancia. Por el contrario, si los reticulocitos están incrementados, pues bueno, podemos observar nuevamente que el paciente o está sangrando o está hemolizando, que prácticamente es como si llegamos a la otra parte, ¿no? Siempre que tenemos índices reticulocitarios disminuidos, el problema va a estar dentro de la médula ósea y va a ser una gama alta. Y finalmente, si el índice de producción reticulocitaria se encuentra elevado, pues vamos a caer en lo mismo. El paciente tiene algún tipo de hemólisis o está sangrando. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues definitivamente va a depender de la causa. El control de la hemorragia en el caso de aquellos pacientes que lleguen con sangrado activo o que se determine que está sangrando de forma oculta, ya sea por heces, por orina o por vía gastrointestinal superior, ¿no? Aquellos pacientes que tienen deficiencia de hierro, pues evidentemente hay que suplementarlos con base al hierro elemental. Soporte vitamínico para aquellos pacientes que tengan deficiencia de folatos o de vitamina B12. Quelantes de hierro en aquellos pacientes que ameriten múltiples transfusiones, quienes principalmente aquellos que tienen fallas medulares, aquellos pacientes con talasemia o con drepanocitosis que van a estar transfundiéndose prácticamente cada 3 semanas, máximo un mes, o incluso pues más constante, hay algunos que se transfunden hasta cada semana. Por tanto, pueden haber depósitos de hierro principalmente en el hígado, el corazón, páncreas, glándula pineal, y pues tenemos que evitar que exista la toxicidad del hierro y utilizamos quelantes para ello. La esplenectomía en aquellos pacientes que se encuentran con hemólisis muy importante y que ya se encuentran por arriba de los 6 años o fuera del rango de riesgo, o finalmente el trasplante de progenitores hematopoyéticos en aquellos pacientes que tengan indicación, como lo es pues, a pacientes que cursan con neoplasias, como la leucemia aguda linfoblástica o mieloide, aquellos pacientes que tengan una falla medular, ya sea por un primaria o secundaria, o aquellos pacientes con alteraciones de la síntesis de la hemoglobina. Bueno, ¿y quiénes vamos a tratar nosotros en el consultorio? ¿A quiénes nos vamos a quedar? Pues aquellos lactantes con antecedentes de prematurez que actualmente se encuentren sanos se pueden tratar perfectamente en el consultorio de pediatría, o aquellos niños y adolescentes con deficiencia de hierro documentada que no condicionen un síndrome anémico agudo que ponga en riesgo la vida en ese instante.
pacientes con desnutrición y síndrome anémico que de igual forma no ameriten hospitalización en ese instante, o adolescentes que tengan periodos menstruales abundantes. Aquí el asterisco es siempre y cuando ginecología ya haya hecho una identificación de la causa y la paciente no curse con alguna discrasia sanguínea, con alguna alteración o deficiencia de factor. ¿A quienes preferentemente debemos referir? Bueno, a neonatos con síndrome ictérico de anemia, a pacientes con antecedentes familiares de hemoglobinopatías o trastornos de membrana eritrocitaria y que definitivamente tienen que ser estudiados por un hematólogo pediatra, pacientes con datos de malabsorción intestinal o síndrome de intestino corto que ameritan un abordaje multidisciplinario y que no solamente nosotros los vamos a poder sobrellevar en el consultorio de pediatría. Aquellos niños y adolescentes con síndrome anémico y afección sistémica, porque bueno, estos pacientes tienen algo más que solo la anemia, y a pacientes con síndrome anémico descompensado, que en este instante tengan riesgo de la vida y que probablemente ameriten criterios de cuidados intensivos. En conclusiones, bueno, las anemias no son una entidad específica, representan la consecuencia de un proceso patológico subyacente. Bien se dice que la anemia siempre va a ser la consecuencia y nunca la causa. Entonces, siempre estamos obligados a establecer por qué nuestro paciente llega al consultorio con un síndrome anémico. El diagnóstico oportuno va a ser responsabilidad del pediatra o del médico de primer contacto que esté llevando en ese momento pues, el diagnóstico del paciente. El síndrome anémico es una entidad potencialmente mortal de no ser tratada a tiempo. A veces tendemos a minimizar que el paciente se encuentra anémico y que no sucede nada. Y bueno, podemos estar ante una bandera roja de una enfermedad un poco más grave. Y bueno, el tratamiento va a depender de la causa y de la patología en concreto y siempre orientado con un hematólogo pediatra o con el médico que se encuentre en ese momento a cargo del servicio de urgencias o a cargo de la terapia intensiva donde se encuentre nuestro paciente. Y pues sería todo. Muchísimas gracias, doctor Hugo, por su tiempo y por la sesión. Tenemos unas preguntas. En lo particular, quisiera saber si ya para el tratamiento, en caso de que fuera una anemia por pérdida de volumen sanguíneo, ¿existe para el paciente pediátrico alguna fórmula que podamos usar para corregir el hematocrito específicamente o es por el volumen de 10 mililitros, 15 mililitros? Realmente existen fórmulas para determinar más que nada el hierro que necesitamos, que bueno, es la fórmula de Ganzoni, pero como tal para el volumen, pues sí nos basamos en ese momento en el hematocrito y la hemoglobina. Hoy las guías nos determinan que en aquellos pacientes con un estado hemodinámico estable, no debemos transfundir concentrados eritrocitarios a menos que se encuentren por debajo de 7 gramos sobre decilitros de hemoglobina. Ok. Oye, y en México, ¿cuál es la principal causa de anemia y el tipo de anemia? En México y en el mundo va a ser la anemia ferropénica, que pues ya después de esta charla sabemos que va a ser una anemia arregenerativa con volúmenes eritrocitarios bajos. Ok, perfecto. Bueno, pues por el momento no tenemos más preguntas. Te agradecemos mucho tu tiempo y esperemos en una próxima ocasión tenerte con un tema nuevo. Fíjate que ahorita que estaba cerrando, tenemos, aparte de felicitaciones, una pregunta de María Elena. Buenas noches, muchas gracias. Cuando una mujer embarazada presenta anemia, ¿cuál es el grado de anemia en la que ya podría afectar al producto? Bueno, como tal, toda mujer embarazada con menos de 9 de hemoglobina debe tener el seguimiento por el ginecólogo, pero como tal, que exista una información así, yo la verdad es que no la he leído. Ok, perfecto. Bueno, pues sin más preguntas por el momento, agradecemos a ti tu tiempo y a todos por haberse conectado este jueves de rap. Esperemos tenerte, como te mencionaba previamente, nuevamente para un tema porque nos han pedido muchos temas de hematología. Agradecemos de todo corazón, te mandamos un abrazo hasta Ciudad de México. No, al contrario, muchas gracias y pues con gusto. Muchas gracias a ti también, Grecia, por el espacio y pues en el momento en el que ustedes decidan qué tema les gustaría abordar de hematología, yo con gusto estoy puesto para dar otra plática.
Bueno. Gracias, hermanito. Oye, fíjate que al final aquí Aleida hizo una pregunta, ahorita la voy a decir antes de que cerremos ya completamente. Dicen, los neonatos, cuando se encuentra ictericia multifactorial, ¿cuánto tiempo es el esperado para que regrese a nivel la bilirrubina total que no haya requerido fototerapia? O sea, creo que es algo distinto, pero Sí. Sí, pues más bien yo creo que ahí, si el tema no es hematológico, Grecia es la experta en este caso y nos podría Sí. ayudar un poquito mejor. Sí, claro. Mira, para empezar, el la neonatólogo, ictericia, güey. tenemos Bueno, como el diagnóstico, sí voy a contestar esa pregunta como yo neonatóloga. pensé que era pedia. Tenemos Neonatóloga. muchas causas, ¿no? Pero es muy importante, ya más adelante El hablaremos cultivo si muy quieren de favorito. ictericia, pero clasificar primero si es un tipo de hiperbilirrubinemia, primero si es directa o indirecta, ¿no? Porque multifactorial ahí puede entrar incluso una directa por síndrome colestásico, etcétera. Entonces, es muy importante identificar la causa, clasificarla y posteriormente darle el apellido si es un tipo de hiperbilirrubinemia, si es indirecta, si está generando hemólisis o no hemolítica, ¿ok? Que ahí es también donde quizá existe también esta vía para el doctor Hugo. Entonces, si es de causa hemolítica o no hemolítica, y ahí debamos a identificarlo para poder terminar un tratamiento, ¿no? Pero independientemente, todo depende de la causa, porque si es por una infección, exacerbada por una infección más ayuno, más síndrome colestásico, pues va a variar mucho el tiempo en el que se van a estabilizar esa bilirrubina total. Así que, como recomendación, traten de no englobar a todas las hiperbilirrubinemias y ponerles el título de multifactorial, sino clasifíquenlas y especifiquen muy bien la causa. Pues bueno, pues muchas gracias por contestar la pregunta, doctora Grecia. Y doctor Hugo, pues nuevamente te agradecemos mucho la ponencia. Pues esperamos nuevamente que nos ayudes en otro jueves, posteriormente en algún otro tema de hematología. Gracias a todos los que se conectaron. Y pues bueno, que tengan excelente noche. Hasta luego.